Muy buenos días, muy buenas tardes. Nuevo informe del periódico Comunidades Plus, en esta ocasión del día jueves 12 de enero del año 2023. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silán? Buenos días para todos. Un placer tenerte hoy nuevamente. La verdad es que me está empezando a gustar y mucho el espacio que estamos teniendo. Y creo que antes de empezar con uno de los temas de mucho revuelo de esta semana, creo que tenés un anuncio especial para hacer, ¿puede ser? Sí, sí, la gente ya un poco debe saber que la semana que viene se conmemora el 8º aniversario del asesinato del fiscal Nisman. Por lo tanto, vamos a tener un encuentro especial con Gustavo Daniel Peretnik, que ha sido un amigo estrecho de él, un investigador de la causa de la AMIA y con datos realmente fundamentales, importantes y reflexiones interesantes que nos vamos seguramente a compartir con él y con la gente. Perfecto. Entonces, la semana que viene un informe especial con Gustavo Perendik. Y bueno, vamos a estar hablando de uno de los temas más trascendentales quizás de los últimos años, no solamente de la comunidad judía, sino que también de la Argentina, como fue el asesinato del fiscal Nisman. Pero voy a tener que cambiarte rotundamente de tema porque se ha generado un gran revuelo y vamos a empezar a compartir imágenes con algo que sucedió esta semana en Israel y tiene que ver con por lo menos estos tres sujetos. Lo primero que quiero preguntarte, Natalio, es quiénes son, por qué vemos lo que podríamos decir que son judíos ortodoxos con banderas de Palestina, con fondos escritos, de imágenes escritas en árabe, de hecho, con la mezquita de Al-Aqsa de fondo. ¿Por qué sucede esto? ¿Quiénes son? ¿Y qué fue lo que sucedió esta semana en particular en Israel? Bueno, mira, Ilan, estamos viendo la imagen de tres judíos ultraortodoxos pertenecientes a una pequeña secta, porque se trata de esto, de una pequeña secta, pero una secta que tiene mucha publicidad y que hace mucho ruido por las cosas que hace. Precisamente una de estas, la que estamos viendo, que es la secta de Neturei Karta. Neturei Karta. Esta agrupación Neturei Karta fue fundada en 1938, se produjo, fíjate, estamos hablando antes de la creación del Estado judío, y se separaron de la ortodoxia tradicional por considerar que la creación futura de un Estado judío es totalmente incompatible con las fuentes tradicionales judías, dado que hay que seguir esperando al Mesías hasta que éste venga al final de los días. Creencia que es respetable, es correcta, es honesta, pero que de ninguna manera quita la creación de un Estado judío post-Shoah o a través del esfuerzo del sionismo. Ahora, la imagen particular que estamos viendo es realmente, a mí y a vos vamos a coincidir, nos parece surrealista. Se trata de tres personajes dentro de esta agrupación Netura y Carta que no pertenecen al núcleo más importante de esta entidad que tiene su centro en Mea Shearim, en Jerusalén, pero que también está en la diáspora en diversos lugares, que han visitado el lugar más peligroso de Judea y Samaria, que es el campamento de refugiados palestinos de Jenin, que es el corazón de la yihad islámica. ¿Y para qué han visitado? ¿Y para qué han llevado flores cuando desde ese lugar se devuelven armas, tiroteos, disparos contra soldados israelíes? Porque ellos dicen compartir, ellos tres que están acá, dicen compartir con la yihad islámica la idea de que el sionismo no tiene nada que hacer, que el Estado de Israel no tiene nada que hacer en la tierra de Israel, que judíos y palestinos vivieron en paz antes de la creación del Estado de Israel y del movimiento sionista, y que por lo tanto están unidos por el enemigo, Ilan, están unidos por el enemigo, es decir, sus propios hermanos judíos son sus enemigos y sus hermanos son los palestinos que disparan a sus hermanos judíos. Por eso dije que esto parece escatológico en general. Y a punto tal, fíjate vos, a punto tal que cuando los vieron llegar y los vieron entrar al campamento de refugiados de Jenin, que por otro lado uno podría decir, ¿cómo es posible que hayan podido llegar a tal lugar eludiendo los controles policiales israelíes y los controles policiales de la Autoridad Nacional Palestina? Pero ya eso sería otro capítulo aparte. Eh, la gente dentro del campamento de Jenin decía, acá hay dos judíos, hay que secuestrarlos. Los tenemos que secuestrar y directamente después pedimos en canje acerca de algunos de los nuestros que Israel tiene detenidos. Este fue el pensamiento.
ellos fueron a la casa de uno de los líderes de la yihad islámica que está detenido en Israel y le fueron a ofrendar a su familia un homenaje y a sumarse un pedido de liberación general del mismo y a compartir lo que dije antes. Por eso es que los líderes de la yihad en Jenin no quisieron detenerlos, no quisieron secuestrarlos, más que eso, lo que quisieron fue lo que vos mostraste en la imagen, alabarlos, dulcificarlos, utilizarlos como elementos de propaganda, y eso es lo que básicamente lograron. Esto generó un escándalo en Israel a punto tal que el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, en forma muy vehemente, exigió o pidió, a criterio mío un poco tardíamente, que se los expulse directamente a Siria. Que se vayan a Siria, que no estén acá, directamente, Ilan. Natalio, usaste dos palabras que me parecen muy interesantes. Por un lado, hablaste de escándalo y por otro lado de propaganda. Yo te quiero mostrar una nueva imagen, ya que estamos, que no son los Neturei Karta de Israel, sino que son en otro país. Estos son los Neturei Karta de Irán, con el ex presidente Ahmadinejad. ¿Y qué es lo que comparten? Como bien dijiste antes, el odio hacia el Estado de Israel, e incluso te diría que el deseo de destrucción del Estado de Israel. Y lo que yo quiero preguntarte es si podés volver a hacer hincapié en cuál es su motivo de considerarse como antisionistas. ¿Por qué ellos no creen en la creación del Estado de Israel y por qué se muestran activamente en la lucha contra el Estado de Israel? Bueno, en primer lugar, permitime hacerte una corrección de estilo muy breve. Esta foto que vos estás mostrando, Ilano, que la gente está viendo, corresponde al año 2008, cuando el presidente, ahora expresidente Mahmoud Ahmadinejad de Irán, llamaba permanentemente a la destrucción del Estado de Israel, llamaba a negar el holocausto, a negar la Shoah constantemente, conformó un seminario para estudiar y revisar toda la temática de la Shoah desde un punto de vista de la negación del holocausto e invitó a decenas de miembros de Neturei Karta que tienen su sede no en Irán, sino que su sede principal está en Estados Unidos. Hay otros grupos dispersos en Bélgica, donde son bastante fuertes. También están en Austria y en Gran Bretaña en general. Quiero destacar que en algún momento dos de miembros de Neturei Karta visitaron acá la República Argentina hace 4 o 5 años atrás, más o menos, y fueron totalmente ignorados por la comunidad judía ortodoxa que les cerró las puertas completamente. Y acá ya me da pie para la segunda pregunta. ¿Por qué esta gente ha llegado a un nivel tan siniestro de reunirse con un enemigo por odiar la creación del Estado de Israel? Lo que tenemos que entender que esta gente lo que quiere manifestar desde una visión ortodoxa respetable desde el punto de vista de la observancia religiosa es que, según ellos, el sionismo vino a crear una nueva cultura judía en reemplazo de la cultura judía tradicional. No vino a coexistir o a convivir o a complementar el judaísmo, sino que vino a generar una desviación del camino de la Torá en forma absoluta y completa. Por lo tanto, ellos se oponen a la creación máxima del sionismo, que es el Estado de Israel moderno, y por lo tanto no utilizan ni siquiera a veces sus medios de comunicación. Te voy a dar un dato curioso. No tienen ciudadanía israelí la mayoría de ellos, tienen ciudadanía jordana, porque quieren considerarse extranjeros en la tierra de Israel y constantemente están diciendo que la convivencia entre árabes y judíos era pacífica antes de la aparición del movimiento sionista, lo cual es solo una verdad a medias. Yo más diría que pacífica lo que era es una convivencia humillante. Es decir, el árabe en general entendía y llamaba a estos personajes Vlad el Meita, hijos de la muerte, por sus vestimentas, por sus formas de ser, y vivían humillados en la pobreza absoluta, en la miseria más grande, a pesar de ser, y respetuosamente lo digo, grandes devotos y estudiosos de la Torá. Pero es un ejemplo extremo de antisionismo que no es menos peligroso que el antisionismo de izquierda, que también busca, inclusive el antisionismo de izquierda judía, al estilo llamamiento judío argentino, que también busca, con una manera más singular, quizás si se quiere, la destrucción del Estado de Israel en otros términos, en otro plano más intelectualizado.
Pero este fue el hecho de la semana, Ilan, o uno de los hechos, y no podíamos dejar de pasarlo por alto. Y Simplemente, permitime Natalio, decir un dato más, Ilan, un dato más que no podemos olvidar. También ellos se hicieron muy famosos en 1994, cuando murió, perdón, en 2004, cuando murió Yasser Arafat, porque estuvieron en Estados Unidos manifestando, bueno, en memoria de Yasser Arafat, el líder terrorista palestino, y también en Israel hicieron manifestaciones en favor de Yasser Arafat y en recuerdo de este mártir de la causa palestina. yo quería preguntarte simplemente para ir terminando con la entrevista del día de hoy. Por un lado, preguntarte cuántos son, si hay más o menos estipulado una cantidad de cuántos Neturei Karta existen en el mundo, y por el otro lado, cuál es su fuente de financiación, cómo es que se sostienen ellos en su día a día. Bueno, es muy difícil saber desde un punto de vista demográfico cuántos son, porque evidentemente la presencia más importante de ellos está presente no solo en el barrio de Mea Shearim, en Israel, muy en Jerusalén, justamente al lado del centro del centro de Jerusalén en sí mismo, muy cerca de la ciudad amurallada. Es difícil contabilizarlos en general. También sí es muy importante su presencia en barrios judíos de Nueva York. Ahí son mucho, mucho más visibles y han sido objeto de ataques antisemitas en forma reiterada en los últimos tiempos. Pero para mí es muy importante que la gente diferencie, porque la presencia de esta gente con esta vestimenta tradicional judía ultraortodoxa puede llevar a pensar de que todos piensan como ellos. No, absolutamente no. El 95% más de la ortodoxia en general del mundo puede o no estar de acuerdo con el Estado de Israel en cómo se maneja, en cómo se rige, en cómo son sus leyes, pero jamás se reuniría con un enemigo jurado y declarado como Ahmadinejad o como los líderes de la yihad islámica o en un homenaje a Arafat, porque eso sería realmente absurdo. Ahí está, y tenés esta foto tan emblemática también de uno de los líderes más importantes, ya fallecido, de Neturei Karta, que tuvo rabinos muy importantes en otro momento, que ya no están, y que evidentemente su liderazgo ha sido reemplazado por gente aún más extrema en ese sentido. Respecto a su fuente de financiación, muchos de ellos trabajan, son exitosos comerciantes, importadores, especialmente en Estados Unidos, y realmente desde Estados Unidos giran fondos a los Neturei Karta de Jerusalén, para que puedan tener una vida un poco más holgada, llamémosla así. Su fuente de financiación en general proviene de grandes comerciantes y de grandes importadores en la cual ellos se destacan, y en Bélgica muchos de ellos son pulidores de diamantes, lo cual es una tarea sumamente redituable, como te podés imaginar. Bien, entonces creo que hemos abordado uno de los temas, como decimos aquí en Argentina, más picantes, si se me permite decirlo. Picantes, curiosos y que pueden llevar Polémico. a malformación. Y nuestro rol es informar como corresponde, tratar de quitar este tipo de elementos del centro, porque realmente no le hacen bien a la causa del pueblo judío, al sionismo y a la verdad en general tampoco. Bien, pero bueno, creo que lo hemos abordado y sobre todo quiero destacar algo. Abordar estos temas a veces se hace complejo, pero desde acá lo hacemos con mucho respeto y tratando de brindar información, más que nada datos objetivos y que después cada uno lo puede interpretar como quiera. Por eso también vemos que a veces, Natalio, cuando estamos publicando estos noticieros, la gente está comentando en Facebook, está comentando en Twitter, te llegan a vos comentarios también vía WhatsApp y de eso se trata. Creo que incentivamos a una lectura, a un lector crítico de la realidad y como siempre les decimos, aquí estamos con las puertas abiertas para que tema que tengan ganas de que se pueda hablar, lo tratemos y para eso estamos. Así que te digo que me da hasta felicidad poder tratar estos temas y cerrar la semana hablando de un tema tan trascendental que ayuda a traer información de lo que pasa día a día en la cultura de Israel, en el mundo judío en general. Y despejar y poner las cosas en su justo término, que es lo que justamente a veces no pasa, porque este tipo de imágenes o de visitas resultan tan chocantes que automáticamente el lector judío o el oyente judío dice, pero todos estos judíos ortodoxos son, y no quiero seguir con el término, y es injusto manifestarlo en esos términos. Vuelvo a repetir, este grupo sectario absolutamente en el seno del judaísmo y que
naturalmente hay que combatirlo ideológicamente para que no crezca, porque generan mucho mal al pueblo judío. Ahí Gracias, Iván. Gracias por todo el informe y nos estamos viendo. me parece un gran resumen, así que podemos terminar simplemente deseando un Shabbat Shalom, un buen fin de semana para los que estén viendo esto y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por todo. Nos vemos.